Clic en llamar. Llamar. ¿Listo? Su merced me decía que ahora se empiezo. Listo, si quieres ya. Bueno, mis hermanos, los invito una vez más para que adoremos y alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios con gran alegría y gozo. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por reconciliarnos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir allí en la cruz para darnos vida y para que tengamos en abundancia. Gracias, Señor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy queremos exaltarte, queremos glorificarte por todo lo que tú haces en medio de tu pueblo, por tu promesa de no abandonarnos y estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia extendida por toda la tierra. Gracias por los varones que se esfuerzan en poder compartir todos los días el mensaje de tu palabra. Gracias por los misioneros. Gracias por cada uno de los que oran por el crecimiento, el extendimiento de tu obra. Gracias, Señor, porque cada uno forma parte de un engranaje que tú, Señor, estás teniendo en cuenta para que muchos conozcan el mensaje de la salvación. Gracias, Señor, por toda esa disposición que hay en el corazón de tus siervos. Gracias por la iglesia. Gracias por que tú vas a proveer inclusive un lugar donde nos podamos reunir en un futuro. Y todo está dentro de tu voluntad y entre tus manos, Señor. Dejamos nuestras peticiones para descansar en ti y hacer todo para la honra y la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Vamos a entonar el himno número 2, que dice: celebremos su gloria. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos su grande amor. Muy gozosos soy, hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria indecible. Él
al Señor tres veces santo. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubiloso, Cristo reina soberano, por su gracia nos guía victorioso, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria infectada, Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Y antes de compartir ese precioso símbolo que es la cena del Señor, los invito para que entonemos el himno número 522. Ella me queda cantando. ¿Dónde lo crees? En la cena del Señor, memorial de su amor, representa la verdad, su perfecta y gran bondad, me recuerda de la cruz y la muerte de Jesús. Al partir el pan aquí, me acordaré de ti, de tu cuerpo en la cruz, que entregaste, oh Jesús, cuánto te amo, Salvador, por comprarme con amor. La copa aquí, me acordaré de ti, de la sangre carmesí que vertiste tú por mí, pues tu angustia fue dolor, nunca olvidaré, Señor. Tuya, Cristo, la pasión, mío en cielo y redención. Quiero dedicarme a ti, pues te diste tú por mí, con amor te serviré y tu nombre alabaré. Gracias, mis hermanos. Sí. Gracias, mi hermano Yesid. Buenos días, mis hermanos, para los que hace poco se lograron conectar. Bienvenidos todos. Quiero dar la bienvenida. Dani, ¿puedes quitar la presentación, por favor? Gracias. Bienvenidos de nuevo, mis hermanos. Les doy la bienvenida a las personas que se han podido conectar, que están llegando. Doy la bienvenida para mi cuñada, para mi suegra, y están también.
y también para mi hermanita Ida desde Villavicencio y mi hermano John Freddy. Algunos me estaban preguntando de estos nombres de no son muy conocidos. Les recuerdo a mi hermana Aida y mi hermano John Freddy. Son hermanos que conocemos, hemos tenido el gozo de compartir con ellos hace bastante tiempito atrás. Con ellos hace años nos estuvimos congregando en la iglesia aquí en Funza. Por diferentes circunstancias ellos se han tenido que trasladar, se han estado congregando en otros lugares, pero gracias a Dios pues pudimos tener contacto con ellos de nuevo y pues qué bendición que puedan estar con nosotros a través de esta plataforma, reunidos con nosotros también, compartiendo la palabra de Dios. También Marina Escobar es mi suegra, la mamá de mi esposa, y Raquel Castro es la hermana de mi esposa. Entonces, gloria a Dios que la familia de mi esposita también puede estar aquí acompañándonos y aprendiendo de la palabra de Dios. Tengo algunos anuncios antes de, bueno, vamos a tomar la Santa Cena antes de la enseñanza. Por supuesto, ya les agradezco para los hermanos que anunciamos desde la semana pasada, los que hayan podido pues tener a mano el juguito de uva y algún elemento para poder tomar el pan. Tenemos hoy nuestra cena del Señor. Por favor, mis hermanos, para que estemos apartando el tiempo para la reunión anual de iglesia. Recordemos que es una semana entera, la cual inicia el día lunes festivo 17 de agosto. Todas las reuniones van a ser en horas de la tarde. El tema de este año es extendiéndonos a la meta. Todas las reuniones se van a realizar a través de Zoom. Esta tarde les voy a estar compartiendo el link para que se puedan inscribir, porque incluso hay personas de fuera de la ciudad y fuera del país que también se quieren unir a esta reunión y por supuesto la plataforma que aunque es paga tiene limitados los accesos, entonces hay que inscribirse previamente para poder asistir a esta reunión. El lunes 17 va a ser a las 2 de la tarde hasta las 6:30 y las conferencias continuarán de lunes a viernes del 18 al 21 a partir de las 7 de la noche. Como les digo, hay que tener inscripción previa y serán a través de Zoom. Hoy, primer domingo del mes, bueno, tenemos nuestra canasta de amor. Ya sabemos cuál es el número del aporte. Ha sido una bendición también durante este tiempo poder apoyar a las familias, a los hermanos que están en necesidad. Allí lo estamos trabajando a través de Aviplata. Gracias doy al Ministerio de Misericordia, a la hermanita Claudia, mi esposita y a los demás hermanos que están allí apoyando también, a mi hermano David, que apoyan con esta labor, con el tema de hacer llegar las ayudas a las personas que lo necesitan. Otra invitación adicional, también para el siguiente mes, hoy ya estamos en agosto, para el mes de septiembre. Es la segunda conferencia misionera de este año. La primera, si ustedes recuerdan, fue iniciando el año. Para este semestre la conferencia va a ser el día 5 de septiembre a las 3 de la tarde. Como sabemos, pues seguimos en confinamiento, no se puede hacer presencial, entonces se va a hacer a través de Zoom. Y el título de esta conferencia es El llamado al servicio. El llamado al servicio. Y el texto o el versículo, el pasaje lema, lo pueden ver allí, Juan 13, 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El llamado al servicio. La Agencia Misionera Sibán nos envía esta invitación para la conferencia el 5 de septiembre, en un mes más o menos, a las 3 de la tarde, para que lo tengamos bien presente. Gracias, mi hermana. Bueno, antes de tomar la cena, quiero recordarles que se envió por WhatsApp un link para un formulario sencillito
para saber quiénes han sido discipulados en nuestra congregación y para organizarnos un poco mejor para esta ruta de crecimiento espiritual de nuestra iglesia. Este formulario, pues, les pido el favor de que nos puedan ayudar con el diligenciamiento. Se demoran un minuto diligenciándolo, es bien cortico. Y pues la recomendación es que se haga una vez por cada persona de su casa. Es decir, si hay 5 miembros en su casita, pues deben diligenciarlo 5 veces. ¿Vale? En este momento solo hay 9 hermanos que han diligenciado de nuestra congregación. Entonces les agradezco que nos apoyen con esto para poder organizar el tema del discipulado personal para cada uno de los hermanos. Vamos entonces a tener nuestro tiempo especial de comunión con el Señor, de la Cena del Señor. Y quiero invitarlos a que tomen sus Biblias y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11. Y bueno, en esta mañana quiero pedirle a mi hermano Yesid y a mi hermanito Álvaro si nos quieren ayudar con la oración por los elementos. Y vamos a dar lectura inicialmente del versículo 27 en adelante. Estoy en primera carta a los Corintios 11, 27. Dice allí la palabra de Dios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Como siempre, la invitación, mis hermanos, es en primer lugar a discernir el cuerpo del Señor. Y esto nos da la idea de tener una comunión con Cristo. Por lo tanto, si no estás seguro de tu relación con el Señor, no tienes una relación personal con Cristo como tu Salvador y Señor, por favor, abstente de compartir esta cena. Y en segundo lugar, si estás seguro de tu salvación, debemos estar a cuentas con nuestro Señor para ser dignos de compartir este momento. Es un momento sublime, de gran ánimo, porque sabemos que el Señor va a venir por su iglesia. Es una promesa que se va a cumplir. Por lo tanto, dice el versículo 28, pruébense cada uno a sí mismo. Entonces, mis hermanos, quiero, como siempre, dar un minuto para que tengamos en comunión cada uno con el Señor. Estemos orando allí en silencio y pidamos perdón por nuestras faltas y estemos a cuentas con nuestro Dios para de esta manera poder tomar la cena del Señor. Oremos, hermanos.
Bendito Dios, en esta mañana te agradezco por nuestra iglesia, por nuestra congregación. Gracias por la vida que nos has regalado, la vida eterna, porque sin merecerlo algún día, Señor, nos buscaste, nos hallaste y nos llamaste, Señor, a ser hijos tuyos. Gracias por este tiempo que podemos compartir estos elementos en obediencia a tu palabra, como tú lo mandaste a tus apóstoles y ellos lo enseñaron a otros. Aún hoy día, Señor, queremos ser obedientes a esta ordenanza, recordar ese sacrificio tuyo en la cruz por cada uno de nosotros y también, Señor, vivificar nuestro espíritu, sabiendo esa promesa que se va a cumplir en la venida tuya, en gloria, por tu iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo, por los elementos, la cena que pones en nuestras manos, en nuestra mesa. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Entonces, allí en primera carta a los Corintios, 11, versículo 23. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, mi hermanito Álvaro, ¿quieres por favor dar gracias por el pan? Amado Dios y bendito Rey, queremos darte gracias, Señor, y poner delante de ti, Señor, nuestra vida hasta este momento, Señor, porque nos has tenido en tu gran misericordia, bendito Rey. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder participar de este momento, de este acto, Señor, que realizamos en memoria de tu Hijo amado, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, por el pan, porque simboliza, Señor, ese momento en que nuestro Señor Jesús fue molido a golpes, a muchas cosas, Señor, que le impusieron a ti, Señor, antes de crucificarlo, bendito Rey. Pedimos a ti, Señor, para que siempre tengamos presente cada vez que comamos el pan, Señor, y lo masquemos en nuestra boca, Señor, tengamos presente de que este es un acto que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, su vida para el perdón de nuestros pecados, bendito Rey. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Leo de nuevo el versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos seguir, mis hermanos. Es que sí, siempre me mandan a orar cuando estoy comiendo el pan. Mi hermano Jesse, quiero pedirte el favor que des gracias al Señor por la copa. Señor, te quiero dar gracias por esta oportunidad de compartir de tu mesa. Tu palabra dice que tú nos das, Señor, la provisión diaria, tú nos das el pan de cada día. Y hoy tenemos, Señor, un pan y una pequeña copa, Señor, y estamos recordando en nuestro corazón ese sacrificio que hiciste al derramar tu sangre preciosa allí en el Calvario para reconciliar al mundo. Gracias por hacer esa obra maravillosa, porque nosotros no tenemos nunca cómo pagarte, ni siquiera somos dignos de acercarnos ante ti, pero tu amor nos atrajo, Señor, nos has perdonado nuestros pecados, has quitado las consecuencias de nuestra maldad y nos has dado vida eterna. Gracias por darnos, Señor,
tanto amor. Gracias por salvarnos, por rescatarnos, por dar hasta la última gota de sangre, por salvar a toda la humanidad. Y que esa consigna esté en nuestra mente para poder llevar el mensaje a muchas personas que aún no han escuchado de tu amor. Gracias por esa oportunidad maravillosa que tú nos brindas en el día de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dice allí la palabra de Dios. Estoy en primera carta a los Corintios 11, 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos seguir con la copa, hermanos. Y el versículo 26, que debe ser de gran ánimo para nosotros, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gracias, mis hermanos, que sea de gran ánimo para cada uno de nosotros esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Muchas gracias por este tiempo de compartir, importante para toda la congregación. Bueno, mis hermanos, los invito entonces al estudio de la palabra de Dios. Los invito a que abran sus Biblias nuevamente, como siempre, la invitación para que tomen sus cuadernos, puedan tomar apuntes. Y vamos a el Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Durante 3 estudios anteriores hemos estudiado, hemos estado viendo, escudriñando el registro que aparece en la palabra de Dios acerca de los magos. Este registro que solamente aparece en el Evangelio de Mateo, en toda la Biblia. Sabemos que estos hombres, luego de leer, venían de algún lugar de la región oriental, ¿no? No sabemos con exactitud de dónde, tampoco sabemos cuántos eran, tampoco en la Biblia se registran sus nombres. Lo que sí se registra es el propósito que tenían al emprender este viaje. Y era encontrar al Hijo de Dios para adorarle. Adoración era el propósito final de estos varones. Vimos entonces cómo llegaron a la provincia de Judea, una provincia romana, se dirigieron a la ciudad de Jerusalén, estuvieron allí indagando con diligencia acerca del rey nacido. Luego vimos cómo hubo una convocatoria por parte del rey Herodes, quien estaba a cargo de esa provincia en aquel entonces. Hubo una reunión allí con líderes religiosos donde se aclaró, o Mateo nos aclara también, allí en el versículo 6 del mismo capítulo 2, el lugar donde había sido profetizado el nacimiento del Salvador, Belén, un pequeño pueblito al sur de Jerusalén. Pero eso no era suficiente información para Herodes, entonces él los lleva aparte, ¿no? a otro lugar, procura más información en una entrevista privada y luego les envía a Belén. De esta manera los magos finalmente logran el propósito cometido, ¿no? El propósito de llegar y adorar a Dios encarnado. Se cumplió. Estos hombres llegaron, entraron al lugar, hicieron reverencia y trajeron también ofrendas para el Hijo de Dios, para el Señor Jesús. Hablamos de oro como un metal que en varios lugares de la Biblia identifican a los reyes, pues para reyes. El incienso que tiene que ver con adoración y culto a Dios, y la mirra que se usaba como un componente para la elaboración de un perfume que solamente se utiliza o lo hacían los sacerdotes para el uso exclusivo en el templo. Y bueno, eso nos apunta a Jesucristo como Rey, que es el propósito inicial de Mateo, o general de Mateo, Jesucristo Dios y Jesucristo sacerdote. Pero la historia continúa allí. Hemos llegado al versículo 13 y los invito para que demos lectura al versículo 13 hasta el 18 del capítulo 2 de Mateo.
Dice la palabra del Señor allí, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amén. Antes de escudriñar la palabra, quiero pedirles que oremos de nuevo y dejemos este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, es un privilegio poder estar de nuevo abriendo tu palabra, entendiendo tu mensaje y todo lo que has dejado para nosotros. Señor, de nuevo te doy muchas gracias por cada familia que se ha podido conectar en esta mañana con nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio y el gozo que permites en la preparación de estos estudios para mí, para los hermanos que también enseñan a otros acerca de tu palabra. Gracias por la forma en que utilizas a los hermanos y a las hermanas en discipular, en compartir, en llevar tu verdad a otros, Señor, tanto que la necesitamos para que tengamos ánimo, sobre todo en un tiempo tan terrible como este, en que la muerte ronda tan cerca. Y vemos, Señor, cómo a pesar de las circunstancias, la gente no aprende a obedecer. Bendito Dios, te damos gracias por la palabra que nos regalas en esta mañana. Y te rogamos que nos estés ayudando con el ánimo de tener entendimiento, de estar atentos, de escuchar lo que tú nos traes para nuestra vida el día de hoy. Señor, este tiempo, nuestras vidas, los dejamos en tus manos. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, los magos habían logrado su cometido, su propósito, y lo lograron por varias razones, como lo vimos hace 15 días. En primer lugar, siguieron la luz que Dios les proveyó, ¿no? Obedecieron. Cuando llegaron a Jerusalén, pues sus pasos fueron reafirmados a través de su palabra para saber hacia dónde dirigirse. Obedecieron sin cuestionamiento. Cada paso que el Señor les guió, lo hicieron. Y finalmente vimos que regresaron por otro camino. El versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y entendíamos o decíamos en nuestro estudio anterior, cuando nosotros conocemos a Cristo, siempre vamos a regresar por otro camino. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. No vamos a caminar por las mismas sendas que veníamos caminando. Y continuando con el relato que nos deja allí Mateo, el versículo 13 empieza diciendo, después que partieron ellos. Por supuesto, es la última frase en referencia a los magos. Hasta aquí se refiere el autor a los magos. Ellos habían partido y sucedió algo que nos indica el texto como si hubiera sido quizás el mismo día o días muy cercanos a la partida de los magos. Y el versículo 13 dice allí,
he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo. Ese esas dos palabritas pequeñas que aparecen allí, donde se traduce he aquí, es una frase que utiliza Mateo o va a utilizar en todo el libro, y siempre da un énfasis de atención. Lo que dice he aquí es pilas, hey, atentos con lo que voy a decir. Y es evidente el actuar del Señor en este momento histórico acerca del nacimiento del Señor Jesús, cuando hablamos de revelaciones o de guía a través de los sueños. Y como ya hemos visto, ya habíamos estudiado antes, pues esta no es la primera vez que le sucedía algo así a José. En un estudio anterior, mientras estudiábamos el capítulo 1 de Mateo, vimos lo que sucedió cuando José se enteró que su prometida, María, estaba encinta, estaba embarazada. La Biblia dice ahí en el versículo 20 del capítulo 1 que José, si ustedes recuerdan, quería dejar a María secretamente. Y el versículo 20, capítulo 1 de Mateo dice, y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. El mismo José estaba nuevamente recibiendo guía por parte de Dios para esto. Y bueno, me parece importante resaltar en este versículo dos aspectos importantes que vemos allí. En primer lugar, noten que las instrucciones impartidas por Dios a esta familia en cuanto a dónde dirigirse, qué acciones tomar en el contexto de protección de la familia, son impartidas por Dios, ¿cierto? ¿A quién? Al varón, al hombre, a José. Y cuando nosotros escudriñamos un poco más en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, podemos decir que la Biblia enseña que el responsable ante Dios del cuidado de la familia es el varón. El Señor en su momento ha de llamar a cuentas al varón, al padre de familia, por el cuidado, por la situación espiritual de su hogar. La Biblia enseña claramente este principio de familia en Cristo en varios apartados, como por ejemplo cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, y permítanme, voy a compartirles acá una presentación. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apóstol le escribe a la iglesia lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y a veces por Facebook y por otros medios recibimos dibujitos y mensajes y cosas en referencia a esta verdad bíblica. Este es uno de ellos. El hombre, el varón, el esposo, es el responsable de la protección de su familia y también de la provisión y el cuidado de su familia en todo aspecto, físico, emocional y sobre todo espiritual. Y Dios ha de llamar al varón para esto. Por eso acá en este apartado vemos, y en el versículo 20 del capítulo 1 de Mateo también vemos cómo el Señor no llama a María, ni le guía a María, sino es a José. A José es al que le dice, mira, haz, ve, lleva, guía a tu familia hacia aquí o hacia allá. Y en segundo lugar, algo importante que podemos ver allí en este versículo es lo siguiente. El ángel, ¿quién fue el que lleva el mensaje? Vale la pena recordar, creo que es importante en este momento, aunque ya lo hemos visto en otros estudios anteriores, que la palabra traducida como ángel allí es la palabra griega ángelos.
ángelos, que básicamente significa mensajero. Sencillamente, un ángel es un mensajero. Los ángeles, si lo recordamos bien, son seres creados por Dios, no son Dios. Y son seres al servicio de Dios que cumplen esencialmente la labor de mensajeros de Dios. Y cuando leemos la Biblia, vemos que en todo el Antiguo Testamento se presentan estos seres espirituales muy activos en su labor al servicio de Dios, no al servicio de los hombres. Estos seres creados, los ángeles, no deben ser objeto de adoración ni de culto. La Biblia nos enseña esta gran verdad con un ejemplo muy claro que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, cuando el apóstol Juan, delante de uno de estos ángeles, se inclina, se arrodilla ante este ángel de Dios para adorarle. ¿Y cuál fue la respuesta de este ángel? Apocalipsis 19:10. Dice, y yo, está hablando Juan, me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios. Importante recordar, mis hermanos, nada creado por Dios. Nada creado por Dios es digno de adoración. Ni los astros como la luna o el sol o las estrellas, ni animales, ya sean aéreos, terrestres o acuáticos, ni hombres, ni mujeres, ni ángeles, ni nada creado por Dios es digno de adoración, porque solo Dios y únicamente Dios es digno de alabanza, gloria, honra y adoración. Por eso el ángel aquí muy enfáticamente le dice a Juan, adora a Dios, adora a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, los dos primeros principios sencillamente los encontramos aquí en este versículo. En una familia cristiana, el varón es el responsable ante Dios por el cuidado de su familia. Y en segundo lugar, un ángel es un mensajero al servicio de Dios y no debe ser objeto de adoración. Solo Dios. Y el versículo 13, regresando a nuestro texto, nos muestra el mensaje del ángel. Dice allí, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y aparecen varios verbos de acción inmediata allí. Dice levántate, dice toma, dice huye, dice permanece. La forma en que está escrito toda esta frase, un poco larga, en el griego quizás no muestra el énfasis que tiene el lenguaje original esta traducción en español. Pero lo que le está diciendo ahí es, hazlo de manera urgente, hazlo ya. La palabra levántate es la misma palabra que traduce despiértate. Ponte de pie y actúa. En otras palabras, el ángel está diciendo, José, despiértate ya, ponte de pie, toma al niño, toma a María y huye, sal corriendo ya. La palabra huir o huye, traducida allí en el español, es la palabra griega feugo, que da la idea de esquivar o de fugarse o de escapar. Por estos días, en conmemoración de un año más de un acontecimiento que sucedió en los Estados Unidos, que ha sido motivo de muchas especulaciones y que sigue rodeado de preguntas sin respuesta y que al día de hoy tiene muchos vacíos para las autoridades de los Estados Unidos, han mostrado por televisión varios documentales acerca de la fuga de Alcatraz. Yo sé que ustedes han visto en algún momento de su vida algo de esto. Alcatraz era una de las prisiones más custodiadas y consideradas de las más seguras e inviolables en los Estados Unidos. Y resulta que en la noche del 12 de junio de 1962, en el primer control de la mañana,
los funcionarios fueron sorprendidos cuando hallaron que 3 reos no estaban en sus celdas. En su lugar encontraron 3 cabezas artificiales fabricadas muy ingeniosamente con yeso, con pintura color piel, con pelo humano real, que engañaron a todos los guardias durante la noche cuando revisaban. 3 presos de esta cárcel, que era llamada La Roca, desaparecieron para siempre. A la fecha no se sabe qué pasó con ellos, si murieron en el intento de atravesar el mar o finalmente sobrevivieron al escape, que es verdaderamente sorprendente. Y cuando vemos los documentales de esta fuga, vemos o muestran cómo estos hombres planearon esto con meses de anterioridad. Miraban incluso cómo funcionaba la marea para saber qué día era el propicio para salir, cuándo estaba el clima de noche más o menos apto para poder escapar, cómo iban a hacer los túneles, por dónde iban a fugarse, cómo hacer los muñequitos que dejaron ahí para engañar. Bueno, fue un plan de muchos días. Y el día señalado se despertaron, se levantaron a la hora que necesitaban, se fugaron y huyeron sin que los guardias se percataran de su hazaña. Por supuesto, José y María no son convictos aquí, pero como vamos a ver, por mandato de Herodes, a causa de Jesús, iban a tener una orden de persecución en su contra, sobre todo para la destrucción del niño. Por eso María y José, o José y María, junto con el niño debían huir. Y el versículo 14 nos dice que fue de noche. José y María debían huir, fugarse en silencio en medio de la noche, pero ellos no lo habían planeado. Fue un plan de Dios. Y el versículo 14 dice, y él despertando, fíjense que la palabra levántese es párate ya, ¿cierto? Y el versículo 14 dice, él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Obediencia instantánea. Obediencia instantánea. Y pensaba yo en aquellas madrugadas como padres de familia, cuando llamamos a nuestros hijos, ¿cierto? Y les decimos, hey, ya es hora de levantarse porque toca ir a estudiar. Es urgente, vámonos ya. Y todos nuestros hijos son así como José, ¿no? Escuchan esa voz de levántate y es instantáneo. Entonces se levantan, preparan todo lo que necesitan para el estudio, se bañan, raudos y veloces. Yo sé que más de uno quizás se ríe porque no están así. Y a veces nosotros también somos así, ¿no? Y hay un actuar que tenemos nosotros como seres humanos. Y es una palabra un poco usada, que es la palabra procrastinar. Hemos compartida con los varones de nuestra iglesia un estudio acerca de esto. Y la palabra procrastinar es una palabra que significa diferir o aplazar. Entonces es como cuando nos llaman a nosotros, un ángel nos dijera en sueños, hey, levántate, toma a tu esposa, a tu hijo y sal ya. Y uno ahí en las cosas dice, ay, pero Dios, 10 minuticos, ¿sí? Estoy calientico. Otros 5 minuticos que mire ese frío que está haciendo. ¿Qué tal cuando hablamos del tiempo de oración diaria? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración diaria? Hoy, de pronto mañana empiezo juicioso porque es que hoy no tuve tiempo. ¿Qué tal nuestro tiempo devocional con la palabra de Dios? No hablo de leer capítulos por cumplir, hablo de leer, de comprender, de compartir con la familia. 5 minuticos a ver si puedo. Déjenme termino esto.
más adelante y se acaba el día y no abrimos la palabra de Dios. Una persona es buena procrastinadora cuando se vuelve experta en buscar excusas que con frecuencia se vuelven mentiras para camuflar esas excusas. Cuando nosotros vemos los pocos textos que hablan acerca de José, sabemos y podemos entender que José no era un procrastinador. José aprendió a ser fiel, José aprendió a entender, José aprendió a obedecer la dirección de Dios. O quizás las órdenes de Dios no encajaban en sus planes. Aún así, José, con fidelidad y con humildad, no dejaba de hacerlos. No lo postergaba para el otro día. José era fiel y obediente a Dios. Y no era sencillo, o piensen por un momento, ¿a qué hombre le gustaría acoger por el resto de su vida a una mujer joven con la que se iba a casar cuando unos días antes de su matrimonio se entera de que estaba embarazada y que su hijo no es suyo? Seguramente eso no estaba dentro de los planes de José, pero obedeció a Dios. ¿O a qué hombre, teniendo necesidades, porque no es que estuvieran muy bien económicamente, le gustaría de un momento a otro levantarse a las 3 de la mañana, por decir algo, deprisa, y empezar a listar todos los corotos y la ropa y las maletas, y con ese frío salir corriendo con trasteo y todo con su esposa y con su hijo para un país que no conocían? Quizás no están dentro de nuestros planes la voluntad de Dios, pero podemos ver en el actual de María y de José cómo aprendieron a obedecer a Dios. Y es interesante ver este actuar y esta prueba de la fe de estos hombres por parte de Dios, ¿no? No fueron planes de ellos, sino planes de Dios. Y José se despertó, José se levantó de inmediato en obediencia a Dios. Era de noche aún, lo dice el versículo 14, pero aún así el viaje de inmediato, en obediencia a Dios. Tomó al niño y a María y se fue a Egipto, en obediencia a Dios. ¿Y saben qué hizo? Siguió a su esposo en obediencia a Dios, porque María confiaba confiaba en un hombre que temía fielmente y obedecía a Dios. Hermanos, en esta escena la fe de José y de María fueron puestas a prueba. Y el resultado de esa prueba fue que el Señor les halló fieles, siervos fieles. Y cuando vemos este pasaje, uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué Egipto? ¿Por qué el Señor lo mandó a Egipto? Bueno, para aquel entonces, de acuerdo a los historiadores, Egipto, que queda al norte de África, era otra provincia que también era parte del Imperio Romano. Pero en esa zona, que era cerca de Judea, de donde estaban, Herodes no tenía poder. Herodes no era rey de Egipto. Y desde antes de la venida del Señor, Egipto se había convertido en un lugar perfecto para el refugio de judíos que huían a causa de tiranía o de persecución o de peligro. Y esta característica había hecho que hubiera comunidades de judíos de Israel en Egipto. Eso nos da a entender de que José y María no iban a llegar a lugares desconocidos donde hubiera una influencia fuerte, o quizás sí, pero no tan fuerte como de las religiones de los egipcios, sino que fácilmente podrían llegar a comunidades judías. Podrían refugiarse de manera rápida. Una pregunta para nosotros, viendo este contexto y viendo el actuar de José y de María, podría ser la siguiente. Una buena pregunta. Cuando tú oras,
mi amado hermano, mi amada hermana, cuando tú oras pidiendo dirección y guía a Dios, ¿estás orando pensando en que Cristo está sirviendo a tu causa o pensando en que tu vida sirva a la causa de Cristo? Cuando oras pidiendo dirección y guía a Dios, ¿estás orando pensando en que Cristo está sirviendo a tu causa o en que tu vida sirva a la causa de Cristo? Y es una buena pregunta porque continuamente hablamos de orar a Dios por guía y dirección para tomar decisiones, pero parece que nosotros le estuviéramos poniendo ya nuestras decisiones tomadas a Dios para que las avale, en vez de decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál va a ser tu dirección? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, que nuestra oración, cuando pidamos guía y dirección de Dios, sea sincero y siempre procurando que nuestra vida sirva para la causa de Cristo y no al revés. No esperando que Cristo nos sirva a nosotros. Eso debe ser y debemos estar dispuestos a actuar como lo dice o como lo hace José. Versículo 15. Versículos 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esta es en el capítulo 2 la segunda referencia al Antiguo Testamento que utiliza Mateo. La primera la encontramos en el versículo 6. Si ustedes recuerdan, es una referencia a Miqueas 2, hablando del lugar donde habría de nacer el Señor Jesús. Aquí la referencia es directamente al libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, donde dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y podemos ver que la profecía o el libro de Oseas está hablando, por supuesto, de aquel momento del éxodo, ¿no? De la utilización de su siervo Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. De eso es que está hablando Oseas en el capítulo 11. Aparentemente no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en este momento. Sin embargo, podemos ver cómo, inspirado por el Espíritu de Dios, el apóstol Mateo, ¿cierto? Escribe y une de alguna manera como una analogía en referencia al Señor Jesucristo, el llamado desde Egipto. Eso es lo que está haciendo Mateo allí en el capítulo 2, versículo 15. Ahora, haciendo una investigación acerca de este tema, del viaje de José y de María a Egipto, en el comentario del doctor William Berkeley, encontré que dos, o se reconocen, especialmente en Europa, dos de las más preciosas leyendas relacionadas con este pasaje del Nuevo Testamento. La primera de estas leyendas, estoy hablando del viaje de José y María a Egipto huyendo, la primera de estas leyendas habla acerca de un ladrón llamado Dimas. Y dice que cuando José y María iban con el niño hacia Egipto huyendo, fueron asaltados por unos ladrones. Uno de sus jefes quería asesinar inmediatamente al niño, a su padre, a María, y robarles absolutamente todo lo que tenían. Pero algo acerca del niño Jesús penetró en el corazón de Dimas, que era uno de aquellos ladrones. Dimas impidió que se le hiciera daño alguno a Jesús y a sus padres, miró a Jesús y le dijo,
oh, el más bendito de los niños. Si alguna vez llega el momento de tener misericordia de mí, acuérdate de mí y no olvides esta hora. Esta leyenda europea dice que Jesús y Dimas se encontraron una vez más en la cruz del Calvario. Y estando en la cruz del Calvario, Dimas encontró el perdón y la misericordia para su alma y la seguridad de salvación. La otra leyenda acerca de esta historia es de niños. Cuando José y María, y el niño Jesús iban camino a Egipto, cuenta la historia que al caer la tarde ya estaban cansados y se refugiaron en una cueva. Hacía mucho frío, tanto que el suelo estaba blanco de escarcha. Entonces una pequeña araña vio al bebé Jesús y quiso hacer algo para que estuviera calientito aquella noche. Lo único que sabía hacer la araña pues era tejer telarañas. Así que hizo su mejor esfuerzo y tejió una telaraña que cubrió toda la entrada de la cueva para ayudar a parar el frío que entraba por la puerta o por la entrada. Luego de que terminó de tejer la telaraña, esta arañita, pues siguió cayendo escarcha por el frío y por el sendero venían los soldados de Herodes buscando a los niños para matarlo, cumpliendo las órdenes del rey. Cuando llegaron a la cueva, pues estaban a punto de entrar violentamente para encontrar más niños, pero el capitán notó que la tela de la araña estaba cubierta de escarcha y que cerraba toda la puerta de la cueva o la entrada de la cueva. Y le dijo a su contingente o a sus soldados, bueno, fíjense, vean esta tela, está intacta, lo cual indica que nadie ha entrado a esta cueva, porque si hubieran entrado, pues la telaraña estaba rota. Así que los soldados pasaron y dejaron a la Sagrada Familia en paz, gracias a la telaraña que había tejido la araña en la entrada de esta cueva. Y por supuesto, estos son historias nada más. Dos historias o dos leyendas bonitas en referencia al viaje que tuvieron José y María para proteger al niño. Y aunque son solo historias, pues nos enseñan una verdad que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y tiene que ver con la obediencia y la obra que hacemos como seres humanos en nuestras limitaciones para la obra del Señor. En Hebreos, capítulo 6, versículo 10, la palabra de Dios nos dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10 nos dice, mis hermanos, ustedes que son creyentes, a pesar de las circunstancias, no detengan su mano laboriosa en servir a otros, en ayudar a otros, en glorificar el nombre de Dios, porque Dios está atento y no es injusto en olvidar esas obras que cada uno de nosotros podamos hacer para la gloria de su nombre, para honrar su nombre, para que el mundo vea quién es Cristo, quién es Dios y cómo actúa en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, la invitación es a que no desfallezcamos en obedecer fielmente a nuestro Dios. A pesar de las circunstancias, debemos continuar enseñando su palabra, ayudando a otros, siendo de testimonio con buenas obras, para que el nombre de Dios sea glorificado con nuestra vida, con nuestra labor. Regresando a nuestro texto, dice el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Durante el tiempo de oración que estamos teniendo los días miércoles,
Estamos estudiando un curso que se llama La vida cristiana victoriosa, donde aprendemos que la Biblia nos muestra a nosotros como soldados de Cristo. Nuestro supremo comandante es Cristo. Él es quien nos guía, nos dirige en una batalla espiritual que todo creyente debe afrontar todos los días de su vida. Pero qué parte importante es conocer al enemigo. Y precisamente estamos empezando a estudiar y aprender acerca de nuestro enemigo, de Satanás. Y en parte de ese estudio, pues vemos cuáles son las artimañas o las estrategias del enemigo para ir en contra de Dios. Y una de esas cosas es poner malos pensamientos en la mente de las personas, ¿cierto? Y fíjense lo que pasó aquí. Herodes se acaba de enterar que los magos no iban a volver a Jerusalén, sino que ya iban camino hacia su tierra. Y se enojó. Se enojó mucho, dice la palabra de Dios. Pero luego dice que mandó una orden infame. Matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Acaso no le había dicho a los magos, por allá en el versículo 8, que él también quería ir a adorar al niño? Vemos cómo era el corazón realmente de Herodes. Y es que Herodes era un profesional del asesinato. Esto no era la primera vez que Herodes hacía una cosa así. Herodes era celoso, era vengativo, era carnal. Y de acuerdo a muchos historiadores, podemos encontrar que este hombre tan pronto ascendió al trono, aniquiló todo el Sanedrín, todo el Tribunal Supremo de los judíos religiosos, los mandó matar. Más tarde hizo una matanza improvisada de 300 oficiales de la corte. Después de esto, mató a su esposa, llamada Mariamne, a la mamá de ella, llamada Alejandra, y a su propio primogénito, llamado Antípater, y a otros 2 hijos suyos, Alejandro y Aristóbulo. Incluso hay registros de historiadores que indican que para la hora de su muerte ya había dejado escritos preparativos para la matanza de varios nobles que quedaban después de que él muriera en Jerusalén. Ese era Herodes, Herodes el Grande. Y con ese corazón, guiado por el enemigo, muy temprano empieza la guerra del maligno, de Satanás, para destruir al Hijo de Dios. Jesús tenía menos de 2 años y ya tenía perseguidores que querían matarlo. Imagínense esto. Aún así, de acuerdo con los historiadores para aquel tiempo, debido al tamaño y a los estudios que han tenido de Belén y de sus alrededores, se calcula que más o menos los niños inocentes que hubieran nacido en esa zona y tuvieran menos de 2 años, estaba más o menos entre 20, máximo 30 niños. Entre 20 y máximo 30 niños fueron martirizados, menores de 2 años, bajo la orden de Herodes. Versículos 17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Esta es la tercera referencia al Antiguo Testamento que encontramos en este capítulo. Ya hablamos la de Belén, acabamos de ver en el versículo 15 la que utiliza Mateo en Oseas, y ahora nos hace referencia a un pasaje que queda en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Perdón, capítulo 31, versículo 15. Jeremías, capítulo 31, versículo 15, donde dice literalmente lo siguiente. Esta es la versión Reina Varela 1960. Así ha dicho Jehová: voz oída en Ramá, llanto y lloro amargo,
Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. En este pasaje Jeremías, el llamado profeta llorón, ¿cierto? El mismo que escribió Lamentaciones, está proclamando un mensaje de Dios en referencia al futuro, en ese momento, cautiverio de Israel por parte de Babilonia. Les está diciendo, a causa de la desobediencia, Babilonia va a venir y va a venir matanza y va a venir un cautiverio difícil. Y cuando dice Ramá y Raquel, esto va unido al pasado, cuando nosotros vamos por allá al libro de Génesis y recordamos la vida de Jacob. ¿Recuerdan? La amada esposa de Jacob era Raquel. Y Raquel, dice la palabra de Dios, que murió cerca de Belén y fue enterrada en un lugar llamado Ramá. Allí está la tumba de Raquel, la amada esposa de Jacob. Por eso en este pasaje, cuando está hablando de Ramá, pues se está refiriendo a la zona, ¿no? Y cuando dice Raquel que lamenta por sus hijos, pues está hablando de los descendientes de aquella zona, de lo que iba a suceder en la deportación o el exilio de Babilonia. Pero cuando nosotros vemos esto, pues aparentemente no tiene nada que ver con lo que está pasando con Jesús, ¿cierto? Esto es una profecía acerca de la invasión de Babilonia a Israel en aquel tiempo. Recordemos que esto fue en el 586 antes de Cristo. Sin embargo, aquí Mateo, una vez más, utiliza este pasaje en el Antiguo Testamento, apelando, por supuesto, al conocimiento de sus lectores. Recordemos que Mateo está escribiendo a los judíos, ¿no? Y quiere mostrar a Jesús como el rey. Los judíos conocían esto. De lo que está hablando Jeremías, lo debieron haber leído la mayoría de los judíos que recibirían este testamento. Iban a entender esto. Y lo que hace es una analogía que tiene que ver con el dolor que pudieron haber sentido las mujeres al perder a sus hijos por causa del enojo, del egoísmo, del orgullo y del miedo de perder su trono por parte de Herodes el Grande. Mateo, vamos a seguir viendo cómo utiliza frases y referencias del Antiguo Testamento. En este solo evangelio hay 93 por lo menos del Antiguo Testamento, como lo dice acá, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Qué temprano inició la persecución de Cristo. Y llegando a este pasaje, déjenme concluir con las siguientes aplicaciones. En primer lugar, recordemos, especialmente varones que me escuchan, en una familia cristiana, mis hermanos varones, el varón es el responsable ante Dios por el cuidado de su familia. El varón es el responsable ante Dios por el cuidado de su familia, espiritual, económica, física, sentimental. Qué labor y qué responsabilidad la que tenemos, mis hermanos. En segundo lugar, como lo vimos al comienzo, un ángel es solo un mensajero al servicio de Dios. No debe ser objeto de adoración. La Biblia nos enseña que únicamente Dios es digno de adoración, de ser exaltado y de ser glorificado. En tercer lugar, mis hermanos, así como José y María fueron probados en su fidelidad y en que a pesar de las circunstancias y de que les gustara o no les gustara, estaban dispuestos a obedecer a Dios, a honrar a Dios. Hoy en día nosotros, mis hermanos, orando, pidiendo a Dios guía y dirección, debemos ser conscientes y pensar que nuestra oración sea sincera y que cuando pidamos guía y dirección, siempre estemos procurando que nuestra vida sirva a la causa de Cristo y no que estemos esperando a que Cristo nos sirva a nuestra causa. Y finalmente, mis hermanos,
No importa la circunstancia, no importa el COVID, no importa que la muerte aceche. Obedezcamos fielmente a nuestro Dios. Sigamos llevando la palabra y el mensaje. Sigamos orando por otros. Sigamos esforzándonos en tener comunión diaria con el Señor, en poder orar, en poder leer su palabra y sobre todo en ser testimonio fiel de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas a otros. Porque el Señor no olvida nuestro trabajo, no olvida la obra que cada uno puede estar haciendo para gloria de su nombre. Oremos, mis hermanos. Bendito Señor, te damos muchas gracias por la palabra que nos has permitido estudiar hoy. Encontramos algunos puntos que debemos poner en práctica en nuestra vida. Señor, son cosas que también podemos compartir con otras personas que quizás no han entendido la responsabilidad que como varones tenemos delante de ti, no de los hombres, sino de ti, respecto a nuestros hogares, nuestras familias. También conocemos, sé que conocemos, vemos gente, personas, amigos, vecinos quizás, que adoran ángeles, que creen que los ángeles están para su servicio y que son dignos de alabanza y adoración, de culto. Señor, ayúdanos para que podamos compartir a estas personas la verdad de tu palabra y que entiendan que tú eres el único digno de adoración. Padre, también te ruego para que nos ayudes con entendimiento y humildad a la hora de orar y de pedir o interceder por otros en oración, para los planes que tenemos, para nuestra vida, para la guía que necesitamos, para cuando necesitamos tomar decisiones difíciles. Señor, ayúdanos a inclinar nuestra cabeza como buenos siervos fieles a ti, a ser sumisos a tu dirección, a tu guía y a obedecer, nos guste o no tu dirección, Señor. Ayúdanos a entender cuál es tu propósito para nuestra vida y así no nos guste seguirla, acatarla, obedecerla. Pero también, Señor, te pido para que nuestra vida, la vida de cada uno de los que me escucha, sea de testimonio para otros y que tu nombre a través de nuestra vida sea glorificado. Que tu trono de gracia, Señor, sea engrandecido por las pocas cosas que podamos hacer en nuestra debilidad. Te lo pedimos, Señor, y te damos gloria y honra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. No olvidemos, mis hermanos, el miércoles la reunión de oración. Bueno, para mis hermanos quería contarles que el día de ayer ya se hizo el trasteo de las cosas de la iglesia, entonces ya se entregó el otro local, las cosas están bien resguardadas y doy gracias a los hermanos que pudieron apoyar, a mi hermano Jesús David, a Rodolfo, a mi hermano Edgar que no se puede conectar. Gloria a Dios por sus vidas y por su apoyo. Bueno, saluden a los hermanos. Hola, mi hermana Angélica, ¿cómo va ese bebé? ¿Ya casito? Ay, casi no se te escucha.